¿Alguna vez te has preguntado por qué, si Jesús era el Hijo de Dios, tuvo que morir de la forma más cruel y humillante posible? ¿Y por qué Satanás no fue derrotado en ese mismo instante? La verdad que estás a punto de descubrir ha sido ignorada por siglos y puede transformar tu vida desde hoy. En este video vamos a recorrer cada paso de los últimos días de Jesús, desde su traición hasta su gloriosa resurrección, y entender lo que realmente sucedió entre el cielo y la tierra. Te aseguro, no es la historia que te contaron en la escuela o en una misa de domingo. Es la revelación que está escondida en la Biblia y que muy pocos han podido ver con los ojos del Espíritu. Mientras muchos piensan que la cruz fue una derrota, la palabra de Dios nos muestra que fue el escenario de la mayor victoria sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Jesús no fue vencido. Él entregó su vida por ti, y cuando resucitó, cambió el destino de la humanidad para siempre. Escucha bien. Si alguna vez sentiste que estabas solo, que tu fe era débil o que el mal tenía ventaja, este video es para ti. No importa cuán lejos estés de Dios ahora mismo. Lo que vas a escuchar tiene el poder de abrir tus ojos y restaurar tu fe como nunca antes. Y antes de comenzar, una cosa más importante. La mayoría de las personas que ven estos videos aún no están suscritas. Si tú crees en el poder de Dios, si valoras conocer la verdad de la Biblia sin filtros ni manipulaciones, te invito a suscribirte ahora mismo, porque lo que vas a ver no es solo una historia, es la verdad que tu alma estaba esperando. Fue una noche espesa, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Jerusalén estaba viva, rebosante de peregrinos venidos de todas partes para celebrar la Pascua, una de las fechas más sagradas del calendario judío. Pero entre los callejones iluminados por antorchas se gestaba algo más profundo. Jesús, el Hijo del Dios vivo, sabía que la hora se acercaba. No huía, no se escondía. En lugar de eso, se dirigió al jardín de Getsemaní, acompañado por sus discípulos, para hacer lo que muchos olvidan, hacer en tiempos de angustia: orar. Allí, en la quietud de la noche, se postró y clamó al Padre. Su oración no era de desesperación, sino de entrega. Y mientras gotas de sudor como sangre caían de su rostro, Jesús nos enseñaba la esencia de la rendición espiritual. En momentos de ansiedad, la oración es nuestra única fortaleza. Como dice la Biblia en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Pero justo donde hay oración, también hay batalla espiritual. Mientras Jesús oraba, Satanás se movía. No de forma sobrenatural y evidente, sino como suele hacer, sutil, astuto, infiltrándose en el corazón de los que están cerca. Judas Iscariote, uno de los 12, apareció guiando a los guardias del templo y a soldados romanos. No gritó, no lo señaló, lo besó. Un beso. Ese acto, que debería ser símbolo de afecto, se volvió en manos del enemigo una herramienta de traición. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, somos heridos por gestos familiares que se tornan en puñales? Satanás sigue operando hoy, disfrazado de afecto, escondido en la rutina, sembrando confusión donde debería haber paz. Pero Jesús, aun conociendo la traición, no retrocedió. Él no evitó el dolor porque sabía que su misión venía de Dios. Y cuando uno camina con propósito, el dolor se vuelve parte del proceso, no el final del camino. Después de la detención, Jesús fue llevado a casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí, de madrugada, se reunió el Sanedrín en un juicio improvisado, alimentado por la urgencia de silenciar al Mesías. Los cargos: blasfemia. Las pruebas: testigos falsos.
Pero la paz que emanaba de Jesús desmoronaba cada mentira. No gritó, no protestó. Su silencio hablaba más fuerte que 1000 argumentos. ¿Cuántas veces tú has sido juzgado injustamente? ¿Cuántas veces han distorsionado tus palabras o intenciones? Después de la detención, Jesús fue llevado a casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí, de madrugada, se reunió el Sanedrín en un juicio improvisado, alimentado por la urgencia de silenciar al Mesías. Los cargos, blasfemia. Las pruebas, testigos falsos. Pero la paz que emanaba de Jesús desmoronaba cada mentira. No gritó, no protestó. Su silencio hablaba más fuerte que 1000 argumentos. ¿Cuántas veces tú has sido juzgado injustamente? ¿Cuántas veces han distorsionado tus palabras o intenciones? La reacción de Jesús nos recuerda que no siempre debemos responder. A veces, confiar en Dios es más poderoso que defendernos con palabras. En Isaías 53:7 leemos: Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Su silencio no era debilidad, era soberanía. Finalmente, tras mucha presión, los líderes religiosos consiguieron que Jesús declarara que era el Hijo de Dios. Y con eso bastó. Lo condenaron a muerte. Ellos creían haber ganado, pero estaban sellando la mayor victoria de la historia divina. ¿Te das cuenta? Muchas veces, lo que el mundo considera una derrota es solo el inicio de un milagro. Jesús no negó su identidad, no ocultó su verdad. Hoy vivimos tiempos en que confesar fe en Dios puede causar burlas, cancelaciones, incluso persecución. Pero, ¿de qué sirve vivir aceptado por el mundo si estamos desconectados del propósito eterno? Satanás siempre intentará hacernos callar, usando miedo, vergüenza o conveniencia. Pero cada vez que proclamamos la verdad del Evangelio, encendemos una llama que ni el infierno puede apagar. Y esa llama es Cristo vivo, eterno, invencible. Este episodio no es solo el comienzo de la pasión de Cristo. Es una lección para todos los que seguimos al Maestro. Nos recuerda que incluso cuando todo parece estar en contra, cuando la traición toca nuestra puerta y la injusticia nos rodea, no estamos solos. Dios está presente en el Getsemaní, en el juicio, en el silencio. La Biblia no es un libro de historias antiguas, es una guía viva para enfrentar nuestras noches oscuras. Jesús no evitó la cruz, porque sabía que el propósito era mayor que el dolor. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a entregar por el llamado de Dios? Porque esta historia recién comienza. Jesús fue llevado a la residencia del sumo sacerdote en plena madrugada. Las antorchas lanzaban sombras danzantes sobre las paredes del gran salón donde se reunía el Sanedrín, la élite religiosa de la época. Aquellos que debían ser los guardianes de la verdad de la Biblia se convertían, irónicamente, en los principales opositores del Verbo encarnado. Era un juicio apresurado, repleto de irregularidades, donde no buscaban la justicia, sino una condena. Presentaron testigos que no lograban dar entre sí y aún así persistían en acusarlo. Era evidente, la presencia de Jesús incomodaba no apenas por lo que decía, sino por lo que revelaba. Satanás odia a quienes exponen la luz de Dios y por eso usa todos los recursos, incluso los religiosos, para silenciar la verdad. Lo más impactante fue la serenidad de Jesús. No se defendió, no intentó convencer a nadie. Estaba firme, con la dignidad de quien conoce su origen y su destino. A veces, la mejor manera de demostrar poder no es gritar, sino guardar silencio. Y en ese silencio, Jesús hablaba con más fuerza que todos los gritos juntos. Mientras ellos mentían, Él permanecía en paz. ¿Por qué?
porque sabía que su causa era justa ante los ojos de Dios. Cuando estamos siendo acusados injustamente, nuestra tendencia natural es defendernos, gritar, buscar justicia a toda costa. Pero Jesús nos muestra otro camino, el de la confianza plena en el Padre. En 1 Pedro 2:23 está escrito: cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Los líderes religiosos buscaban una confesión. Querían que Jesús se declarara culpable de algo que ellos consideraban herejía. Y entonces, cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, Jesús respondió con la verdad que cambiaría la historia. Tú lo has dicho. No se echó atrás. No intentó suavizar sus palabras. Declaró abiertamente su identidad, sabiendo que eso le costaría la vida. Aquí hay una lección profunda. Hay momentos en la vida en que debemos decidir entre complacer al mundo o permanecer fieles a nuestra identidad en Dios. No se trata solo de religión, sino de integridad. Satanás siempre tratará de hacer que ocultemos nuestra fe. Pero cuando confesamos a Jesús, aún en medio del juicio, honramos su sacrificio y afirmamos nuestra posición como hijos del Altísimo. Los miembros del Sanedrín, al escuchar su confesión, reaccionaron con furia. Se rasgaron las vestiduras y gritaron: «¡Ha blasfemado!». Para ellos, esa declaración no era una revelación divina, sino una provocación intolerable, y entonces lo sentenciaron a muerte. No por un crimen, sino por decir la verdad. ¡Qué ironía! El único verdaderamente justo, condenado por los supuestos defensores de la ley de Dios. Pero eso no fue casualidad. Fue parte del plan celestial para redimir al mundo. La Biblia lo había profetizado en Daniel 9:26, el Mesías será cortado, aunque no por sí mismo. ¿Te das cuenta? Hasta la injusticia más brutal estaba bajo el control de Dios. Y eso nos da esperanza, porque incluso cuando todo parece estar en manos del caos, el cielo sigue escribiendo historia con propósito. Y así terminó el juicio religioso, pero no la historia. Jesús fue condenado, pero no derrotado. Fue rechazado por los hombres, pero aprobado por el Padre. ¿Y tú? ¿Has pasado por momentos en que decir la verdad te ha costado amistades, oportunidades, paz? Recuerda, la fidelidad a Dios siempre será recompensada, aunque no de inmediato. El juicio del Sanedrín no fue el final, sino el principio de la mayor victoria espiritual de todos los tiempos. Así como Jesús fue fiel hasta el final, somos llamados a mantenernos firmes, incluso cuando el sistema nos dice que callemos, porque cuando defendemos la verdad, no estamos solos. El mismo Dios que sostuvo a Jesús en ese juicio es el que hoy camina a nuestro lado, y lo que viene a seguir es aún más revelador. El juicio religioso había terminado, pero los líderes del templo aún no tenían poder para ejecutar a Jesús. Por eso lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Pilato era un hombre pragmático, acostumbrado a los juegos del poder, y al observar a Jesús, supo de inmediato que no representaba una amenaza para Roma. Sin embargo, lo que no comprendía era que este hombre representaba algo mucho más profundo, un reino que no se edifica con ejércitos, sino con fe. El mismo reino que incomoda a Satanás porque no puede ser controlado por sistemas humanos. En lugar de ver un rebelde, Pilato vio un inocente, pero también un problema político, y en su intento de evitar complicaciones, trasladó la responsabilidad. Al saber que Jesús era Galileo, Pilato lo envió a Herodes Antipas, quien también se encontraba en Jerusalén por la Pascua. Herodes esperaba un milagro, una señal, algo que lo entretuviera. Pero Jesús no dijo una palabra, no hizo ningún gesto. Su silencio hablaba más que 1000 discursos. A veces, el silencio es la forma más poderosa de responder, especialmente cuando quien te juzga no busca justicia, sino espectáculo.
Satanás busca provocar en nosotros reacciones que nos desvíen de la voluntad de Dios. Pero Jesús, alineado con el Padre, eligió callar. Como dice la Biblia en Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Herodes, al no obtener nada de Jesús, lo vistió con una túnica brillante para burlarse de él, y lo devolvió a Pilato. El gobernante romano estaba cada vez más inquieto. Sabía que Jesús no era culpable, y sin embargo, la presión de la multitud aumentaba. La gente, incitada por los fariseos, gritaba sin cesar. Pilato entonces propuso una salida tradicional: liberar a un prisionero por la Pascua. Les presentó dos opciones: Jesús, el Hijo de Dios, o Barrabás, un criminal notorio. Esperaba una respuesta lógica, pero la multitud eligió la oscuridad. Satanás celebró esa elección, pues siempre intenta invertir los valores del reino, condenar al justo y exaltar al malhechor. Pilato, en un intento de lavarse las manos, realizó el gesto que todos recordamos. Tomó agua y se declaró inocente de la sangre de aquel hombre justo. Pero lavarse las manos no borra la responsabilidad. La Biblia enseña en Santiago 4:17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Pilato representa a todos aquellos que prefieren la comodidad a la convicción, el silencio al testimonio, la neutralidad a la fe. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos visto injusticia y nos hemos quedado callados por miedo al juicio o al qué dirán? La multitud estaba reunida. Frente a ella, Pilato presentó dos figuras: Jesús, el portador del amor y la verdad según la Biblia, y Barrabás, un asesino y rebelde. Era una elección absurda, y sin embargo, influenciados por los líderes religiosos y cegados por la frustración, eligieron a Barrabás. ¿Cómo pudo pasar esto? Es que el corazón del hombre, cuando no está rendido a Dios, prefiere lo familiar aunque sea corrupto, a lo divino aunque desafiante. La elección de Barrabás no fue solo una decisión política, fue un reflejo del alma humana bajo el dominio de Satanás. El pecado confunde, distorsiona y hace que lo malo parezca bueno. Lo más triste es que muchos de los que gritaban «crucifícalo» eran los mismos que días antes decían «Hosana». El corazón humano puede ser volátil cuando su fe no está fundamentada en la verdad. Esperaban un Mesías guerrero, no un siervo sufriente. Querían liberación política, no redención espiritual. Satanás juega con nuestras expectativas no cumplidas para sembrar decepción y rebeldía. Cuando no entendemos el plan de Dios, corremos el riesgo de rechazarlo. Y eso sigue pasando hoy. Cada vez que elegimos lo cómodo en lugar de lo correcto, cada vez que preferimos lo inmediato a lo eterno, estamos gritando en silencio: «¡Dame a Barrabás!». Pero hay algo maravilloso escondido en este suceso. Barrabás, el culpable, fue liberado. Jesús, el inocente, fue condenado. Esta escena resume el corazón del Evangelio. Nosotros éramos Barrabás, culpables, perdidos, rebeldes, pero Jesús tomó nuestro lugar. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Satanás pensó que había ganado al ver al pueblo rechazar al Mesías, pero ese rechazo era parte del plan redentor de Dios. La cruz no era una derrota, era una oferta de salvación. Pilato, al ver que no podía contener al pueblo, cedió. Se lavó las manos, pero no el alma, y el pueblo en su ceguera gritó: «Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos». Palabras llenas de ignorancia, pero cargadas de profecía, porque esa sangre, la misma que querían evitar, se convertiría en el puente hacia la eternidad. La sangre de Jesús limpia, restaura, transforma.
Incluso cuando no lo entendemos, Dios sigue usando lo torcido para enderezar caminos. Y aunque Satanás se burle, Dios siempre tiene la última palabra. Tras la sentencia, Jesús fue entregado a los soldados romanos. Lo que ocurrió después no fue una simple preparación para la crucifixión, fue una humillación sistemática. Lo desnudaron, lo golpearon sin misericordia y colocaron sobre él una capa púrpura, símbolo de realeza, solo para burlarse. Luego trenzaron una corona de espinas y la hundieron en su cabeza. Mientras la sangre se mezclaba con el sudor, se arrodillaban ante él, fingiendo adoración y gritando con sarcasmo: «Salve, Rey de los judíos». El dolor físico era intenso, pero aún más profunda era la herida del alma. Satanás, a través de estos actos, intentaba quebrar la dignidad del Hijo de Dios, pero Jesús, en silencio, soportaba todo por amor a ti y a mí. Los golpes, los escupitajos y los insultos no eran solo castigo, eran símbolo del rechazo del mundo al plan divino. Y no olvidemos, Jesús pudo haber detenido todo con una palabra. Él tenía el poder del cielo a su disposición, pero eligió no usarlo, porque su misión no era evitar el dolor, sino cargar con el pecado de toda la humanidad. Como dice la Biblia en Isaías 53:5, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». Cada espina, cada herida, tenía un propósito eterno. La cruz no fue una sorpresa para Dios. Fue parte del plan desde el principio, y aunque Satanás se burlaba, el cielo guardaba silencio, sabiendo lo que venía. Después de la flagelación, Jesús fue obligado a cargar su propia cruz. Era pesada, rústica, y él, ya débil por la pérdida de sangre, apenas podía sostenerla. El camino hacia el Calvario, conocido como la Vía Dolorosa, estaba lleno de piedras, de burlas, de miradas crueles. Muchos lo miraban con desprecio, otros con dolor, pero Jesús seguía. Paso a paso, arrastrando el madero, avanzaba hacia su destino. Este recorrido no fue solo físico, fue espiritual. Era el Cordero de Dios llevando el peso del pecado del mundo. En ese momento la Biblia y la historia se entrelazaban en una sola línea: la redención. En un punto del camino, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado por los soldados a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Tal vez se resistió, tal vez no entendía lo que estaba pasando, pero ese acto, aparentemente forzado, lo marcó para siempre. ¿Cuántas veces Dios nos llama a cargar el peso de otros sin que lo comprendamos del todo? Cuando ayudamos a alguien, cuando sostenemos a un hermano en medio del dolor, nos unimos simbólicamente a esa caminata. Satanás quiere que miremos solo por nosotros mismos, pero el camino de Jesús nos enseña a compartir cargas, a caminar junto al que sufre, a ser canales de compasión. También en ese trayecto, Jesús se encontró con mujeres que lloraban por él. Aunque estaba agotado, se volvió hacia ellas y les habló con ternura. «No lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas 23:28. Aún en su agonía, Jesús no pensaba en sí mismo, sino en el corazón de los que le rodeaban. Nos enseñó que la compasión no tiene límites, que el amor de Dios no se apaga ante el sufrimiento. Ese es el carácter del reino del que habla la Biblia. Un amor tan fuerte que ni las burlas, ni la violencia, ni Satanás pueden destruir. Y aún no hemos llegado al final, lo más profundo está por suceder. Al llegar al Gólgota, un lugar fuera de los muros de Jerusalén, llamado también la Calavera, Jesús fue despojado de sus ropas y tendido sobre el madero. Allí, los soldados romanos comenzaron la ejecución. Sus manos y sus pies fueron traspasados con clavos en una tortura cruel y lenta que estaba reservada solo para los peores criminales. Pero Jesús no era un criminal.
Era el Cordero sin mancha, profetizado desde los tiempos de Moisés, el cumplimiento vivo de la promesa de redención. La Biblia nos recuerda que por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Y esas heridas ahora se abrían delante del cielo y de la tierra. El dolor físico era insoportable, pero lo que Jesús estaba soportando era mucho más: el peso del pecado de toda la humanidad. Al elevar la cruz, Jesús fue colocado entre el cielo y la tierra, como un puente entre Dios y los hombres. A su lado, dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. El Rey de Reyes fue contado entre los malhechores. Esta escena es simbólica. Cristo colocándose en medio del juicio humano, absorbiendo la maldad y ofreciendo salvación. Los que pasaban por allí lo insultaban. «Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios», decían. Los soldados lo ridiculizaban, y aún así, él permanecía. Satán, a través de esas voces, intentaba tentar a Jesús a abandonar su misión, pero el amor era más fuerte, un amor que no depende del aplauso, que no necesita reconocimiento, un amor que sangra en silencio. En medio de ese dolor, Jesús habló, no para quejarse, sino para perdonar. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. ¿Quién puede orar así en medio del tormento? Solo alguien lleno de la presencia de Dios. Esa frase corta desarma cualquier argumento de odio, de venganza, de orgullo. Jesús nos enseñó desde la cruz que el perdón es una decisión espiritual, no emocional. No esperó a que se arrepintieran, no pidió justicia, ofreció gracia. ¿Y tú? ¿A quién necesitas perdonar? Hoy, Satanás trabaja incansablemente para mantenernos esclavos del rencor, pero Jesús nos muestra que el perdón libera más al que lo da que al que lo recibe. Ese fue su primer sermón colgado del madero. Perdón. El ambiente era tenso. Algunos lloraban, otros se burlaban. María, su madre, estaba allí en silencio, con el corazón hecho pedazos. Juan, el discípulo amado, también. Jesús, en medio del dolor, pensó en ellos. «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Juan 19:26-27. Incluso en sus últimos momentos se preocupó por los suyos. Es el carácter de un Dios que no abandona, que no olvida a los suyos, que cuida de cada detalle. Este momento no es solo emocionalmente fuerte, es teológicamente en profundo. La cruz no solo fue un altar de sacrificio, fue también un lugar de reconciliación, de nueva familia, de restauración de vínculos. Jesús no estaba muriendo en soledad, estaba construyendo algo eterno, y así, colgado del madero entre el cielo y la tierra, Jesús seguía amando, perdonando, intercediendo. Cada segundo en la cruz era una declaración de victoria sobre Satanás. Cada gota de sangre, una proclamación de libertad. La crucifixión no fue el fin, fue el inicio del cumplimiento de la promesa. El dolor, por más extremo que fuera, no era más fuerte que el propósito, y mientras el cielo guardaba silencio y la tierra observaba en asombro, algo se preparaba. Porque en ese lugar de muerte, estaba germinando la vida. Pero aún no hemos llegado al clímax, lo más poderoso aún está por revelarse. Mientras Jesús colgaba en la cruz, entre el cielo y la tierra, no estaba solo. A su derecha y a su izquierda, dos criminales compartían el mismo destino físico, la crucifixión. Ambos, al principio, se unieron a los insultos, pero algo sucedió en el corazón de uno de ellos. En medio del dolor, la vergüenza y la desesperación, sus ojos se abrieron. Tal vez no entendía la teología, ni conocía profundamente las Escrituras, pero reconoció en Jesús algo que iba más allá de lo humano, y ese reconocimiento lo transformó. A veces, en nuestras horas más oscuras, es cuando más claramente vemos a Dios, porque cuando todo lo demás falla, solo la presencia divina permanece.
Mientras uno seguía burlándose, el otro lo reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios estando en la misma condena? Le dijo, Lucas 23:40. Esa frase es poderosa, porque el temor a Dios, no miedo, sino reverencia, es el inicio de la sabiduría, como enseña la Biblia en Proverbios 9:10. Este ladrón no solo aceptó su culpa, sino que reconoció la inocencia de Jesús. Nosotros recibimos lo que merecemos, pero éste no ha hecho nada malo, continuó. En esa confesión hay más verdad que en todos los discursos del Sanedrín, y es ahí, en ese corazón quebrantado, donde el reino de Dios se manifiesta. Satanás quería llevar a este hombre al infierno, pero la cruz cambió su destino. Entonces vino una de las frases más hermosas del Evangelio. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Fue una oración breve, sin adornos, pero cargada de sinceridad y fe. No pidió ser bajado de la cruz, no exigió un milagro, solo pidió ser recordado, y eso bastó, porque para Dios no importan las palabras sofisticadas, sino el corazón que se rinde. Jesús, con el cuerpo desgarrado, pero el alma viva, respondió con una promesa que ha resonado por siglos. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. ¡Qué esperanza! En sus últimos momentos este hombre halló vida eterna. Satanás perdió una batalla que creía ganada. La historia del ladrón arrepentido nos recuerda que nunca es tarde para volver a Dios, que mientras haya aliento en nuestros pulmones, hay posibilidad de redención. La cruz es prueba de eso. Es el lugar donde los errores encuentran perdón, donde las almas heridas encuentran sanidad. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron transformados en el último momento. Y eso nos habla de la gracia, ese favor inmerecido que Dios derrama sobre nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él es amor. Satanás quiere que creas que tu pasado te condena, pero Jesús muestra que su sangre te libera. Este breve diálogo entre dos cruces es una de las joyas más profundas del relato bíblico, no solo porque revela el carácter de Cristo, sino porque muestra cómo el reino de Dios se manifiesta en lo simple, lo quebrado, lo desesperado. La cruz no fue solo un instrumento de muerte, fue un púlpito desde donde Jesús predicó con su ejemplo, y mientras el mundo veía vergüenza, Él ofrecía salvación. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a reconocer tu necesidad y clamar a Dios desde tu cruz diaria? Porque lo que sigue es el momento en que el cielo se oscurece y la creación entera responde. En medio de la brutalidad del Calvario, una figura se mantenía firme: María, la madre de Jesús. Allí estaba ella, mirando a su hijo, el Mesías, ser ejecutado como un criminal. No gritaba, no se desmayaba, permanecía. Su silencio decía más que 1000 palabras. El dolor de una madre viendo sufrir a su hijo es inimaginable, pero en María se cumplía una profecía: y una espada traspasará tu alma. Lucas 2:35. Ella, que lo llevó en su vientre, ahora lo acompañaba en su muerte. Su presencia al pie del cruz es una lección de fidelidad. Cuando todo se derrumba, cuando los demás huyen, el verdadero amor permanece. María representa a todos los que se niegan a abandonar a Dios, incluso cuando no entienden el porqué del sufrimiento. Junto a María estaba Juan, el discípulo amado. Jesús, aun colgado en la cruz, se preocupó por ellos. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. Estas palabras, dichas en medio de un suplicio indescriptible, revelan el corazón pastoral de Jesús. Él no estaba pensando en sí mismo, estaba cuidando de los suyos. Ese acto de entrega no fue solo emocional, fue espiritual. Jesús estaba formando una nueva familia, una comunidad unida no por sangre humana, sino por el vínculo del amor divino.
En este momento la cruz se transforma también en cuna, porque desde allí nace la Iglesia, una familia que se sostiene, que cuida, que ama. Así como María recibió a Juan, también nosotros somos llamados a recibirnos unos a otros como hermanos en Cristo. Y entonces sucedió algo que estremeció a todos. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se oscureció. No fue un eclipse común, fue una señal divina, un luto celestial. La creación misma respondía al sufrimiento del Creador. La Biblia dice en Amós 8:9, «Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que se ponga el sol al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día». Esa profecía se cumplía ante los ojos de todos. El sol se ocultó porque el pecado del mundo caía sobre Jesús. Satanás pensó que la oscuridad era su victoria, pero en realidad era el juicio de Dios, el peso del pecado de la humanidad cayendo sobre el único justo. La luz se retiró para que la gracia brillara más fuerte. En esa oscuridad, Jesús exclamó con voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. No era una queja vacía, era una expresión del abandono que sentía al cargar con nuestro pecado. Era el Hijo perfecto experimentando la separación espiritual por causa de nuestro quebranto. Por un momento, el lazo eterno entre Padre e Hijo fue interrumpido, para que tú y yo nunca más tuviéramos que estar separados de Dios. Esta es la esencia del Evangelio. Jesús fue abandonado para que tú fueras aceptado. Satanás intentó convertir este clamor en evidencia de derrota, pero era la declaración más profunda de amor jamás pronunciada. En ese instante el cielo guardó silencio, la tierra temblaba y el velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo. No fue un accidente, fue una señal clara. El acceso a Dios estaba abierto. La cruz, con toda su oscuridad, se convirtió en puerta. María, Juan, los soldados, los curiosos, todos eran testigos de algo que nunca había sucedido. Y aunque el dolor era insoportable, la victoria se aproximaba. Lo que parecía el final estaba preparando el escenario para la resurrección, porque después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Y Jesús estaba a punto de declarar las palabras más poderosas de la historia. Todo había conducido a este momento: el cielo oscuro, el suelo temblando, el velo del templo rasgado. El mundo espiritual estaba en plena conmoción. Jesús, colgado de la cruz, ya sin fuerzas humanas, reunió su último aliento y pronunció una frase que cambiaría el destino de la humanidad. Consumado es. Juan 19:30. No dijo, estoy terminado, ni fui vencido. No. Dijo que la obra estaba completa, que la misión encomendada por Dios había sido cumplida en su totalidad. En esas palabras había más poder que en todo un ejército, porque en ellas se sellaba la victoria sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Fue un grito de triunfo desde un altar de sufrimiento. Acto seguido, Jesús entregó su espíritu. No se lo arrancaron, no fue arrebatado, Él mismo lo entregó. Esto es fundamental. Nadie le quitó la vida. Él la ofreció voluntariamente. Como dice en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. La cruz no fue una trampa, fue una entrega. El Hijo entregándose al Padre, el Creador muriendo por sus criaturas. Este acto nos enseña que el amor verdadero no retiene, se entrega, y ese amor, expresado en la cruz, es el centro del mensaje de la Biblia. Mientras Satanás pensaba haber vencido, en realidad había sido derrotado por la humildad de un rey que se despojó de todo para redimirnos. En el momento de su muerte, la tierra respondió,
Hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y muchos justos que habían muerto resucitaron y fueron vistos en Jerusalén. Mateo 27, 51-53. Era como si la creación misma gritara que algo eterno había sucedido. Todo el universo reaccionaba ante la muerte del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su sacrificio no era simbólico, era literal, poderoso, definitivo. Lo que Adán destruyó, Cristo lo restauró. Lo que el pecado había roto, el amor lo reconstruía. Satanás ya no podía acusar con la misma fuerza. El Cordero había sido inmolado, y con su sangre el acta de condenación fue anulada. Uno de los soldados, al ver cómo Jesús murió, exclamó: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Mateo 27, 54. ¡Qué testimonio! Un pagano, un hombre acostumbrado a ejecutar condenados, fue tocado por la manera en que Jesús murió. Ni el látigo, ni los clavos, ni la burla quebraron su espíritu. Fue su forma de morir, con dignidad, con paz, con perdón, lo que convenció al centurión. Y es ahí donde muchos encuentran a Dios, en cómo los hijos del reino enfrentan la muerte, la pérdida, el dolor. La cruz nos muestra que incluso en el final más trágico puede haber redención. La Biblia dice que preciosa es ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Y así terminó ese día, pero no la historia. Jesús murió, sí. Su cuerpo colgaba sin vida, la sangre seca, la mirada cerrada. Pero su espíritu ya estaba en manos del Padre. La misión estaba cumplida. Y mientras el cielo observaba en silencio, los discípulos huían confundidos, los fariseos se felicitaban y Satanás se ilusionaba. Algo se preparaba, porque Dios no se equivoca. Y aunque el Hijo fue sepultado, la semilla estaba a punto de brotar. El descanso en la tumba no era el fin, era la pausa en el test de la explosión de vida. Lo que viene ahora es el eco eterno de esa frase: consumado es. Era la víspera del sábado, y según la ley judía, los cuerpos no debían permanecer colgados durante el día sagrado. Por eso, los soldados romanos recibieron la orden de acelerar la muerte de los crucificados. A los ladrones les quebraron las piernas para que ya no pudieran sostenerse y murieran por asfixia. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había muerto. Aún así, uno de los soldados, tradicionalmente conocido como Longino, traspasó su costado con una lanza. De la herida brotaron sangre y agua. Juan 19:34. No fue un detalle trivial, fue una señal poderosa, porque esa mezcla para los creyentes representa el sacrificio completo: sangre para redención, agua para purificación. La Biblia, como siempre, se cumplía en cada gesto. Este acto también cumplió una profecía del Antiguo Testamento: no quebrarán ninguno de sus huesos. Éxodo 12:46, Salmo 34:20. Jesús, el Cordero de Dios, murió como el Cordero Pascual, entero, perfecto, sin huesos rotos. Satanás no pudo alterar ni un solo detalle del plan divino. Hasta en la muerte, Dios mostraba que su mano soberana estaba en control. Nada fue al azar. La lanza no fue solo una herida física, sino una declaración espiritual. El cuerpo ya había sido entregado. La misión cumplida. Y ahora, hasta el último símbolo era revelado. ¿Te das cuenta? Incluso los soldados romanos, inconscientes de lo que hacían, estaban participando en el cumplimiento del plan de Dios. Ante este escenario de muerte, dos hombres valientes emergieron del anonimato. José de Arimatea, miembro del Sanedrín que había creído en secreto, y Nicodemo, el mismo que buscó a Jesús de noche, Juan 3, decidieron actuar. Pidieron a Pilato el cuerpo de Jesús, lo bajaron de la cruz y lo envolvieron en lienzos con mirra y áloes, según la costumbre judía. Juan 19:38-40. Fue un acto de amor, pero también de fe.
En un momento donde la mayoría huía, ellos se expusieron por el cuerpo del Maestro. Satanás quiere que ocultemos nuestra fe por miedo al rechazo, pero cuando el amor por Dios es verdadero, se manifiesta incluso en los momentos más oscuros. José ofreció su propio sepulcro, nuevo, tallado en roca, en un jardín cercano al Gólgota. Era un lugar digno, reservado quizás para su propia familia, pero ahora sería el reposo del rey. Colocaron allí el cuerpo de Jesús, y una gran piedra fue rodada a la entrada. Para muchos, ese cierre de la tumba significaba el fin, pero para Dios era solo el principio. Cada detalle tenía sentido. El jardín, la piedra, el silencio, todo estaba apuntando a la resurrección que se aproximaba. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Y ese sepulcro, aunque parecía un final, estaba destinado a ser el escenario de la mayor victoria de todos los tiempos. Mientras tanto, los fariseos y los sacerdotes, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo y proclamaran su resurrección, pidieron a Pilato que asegurara la tumba. Se colocó un sello romano y se asignaron guardias. Querían encerrar al Hijo de Dios detrás de una roca. Pero ¿cómo contener al autor de la vida? Esta vigilancia absurda revela el miedo del sistema religioso a lo sobrenatural. Satanás sabe que la resurrección es el corazón del Evangelio, y por eso intentó evitarla por todos los medios. Pero ni el sello romano, ni los soldados armados, ni el peso de la piedra podrían impedir lo que Dios ya había decretado. Porque cuando Dios dice vida, ni la muerte puede resistir. El domingo amanecía con una calma extraña. Jerusalén seguía marcada por los ecos de la crucifixión. Los discípulos se escondían, las calles estaban en silencio, y el mundo parecía haber perdido su luz. Pero algo estaba a punto de cambiar para siempre. Muy temprano, antes de que el sol se alzara por completo, un pequeño grupo de mujeres valientes se dirigió al sepulcro. Entre ellas iba María Magdalena, aquella a quien Jesús había liberado de 7 demonios. Llevaban especias para ungir el cuerpo de su maestro, sin saber que lo que encontrarían no sería un cadáver, sino la prueba viviente de que Dios había vencido a la muerte. Al llegar, encontraron la piedra removida. El sepulcro estaba abierto, entraron, pero el cuerpo de Jesús no estaba. En su lugar había ángeles que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Estas palabras sacudieron su espíritu. Jesús no estaba allí porque había resucitado, tal como lo había anunciado. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a este momento. El triunfo de la vida sobre la muerte, de la promesa sobre el temor. Satanás fue humillado. Su mayor arma, la muerte, fue derrotada por el poder de Dios, y en ese instante la historia cambió. El sepulcro vacío no era solo una ausencia, era una declaración celestial. María Magdalena, al ver el sepulcro vacío, corrió a avisar a Pedro y a Juan. Ellos vinieron, vieron los lienzos y se fueron, aún sin comprender del todo. Pero María se quedó, llorando, rota por la incertidumbre. Fue entonces cuando Jesús se le apareció. Al principio no lo reconoció, pensó que era el jardinero, pero luego él la llamó por su nombre, María. Juan 20:16. Y en ese instante su alma despertó. Su Raboni estaba vivo, el que había expulsado a sus demonios, el que la había restaurado, o el que murió por ella. Ahora vivía. Esta fue la primera aparición del Cristo resucitado. No fue a reyes, ni a líderes, ni a discípulos. Fue a una mujer quebrada por el dolor y levantada por la gracia. Jesús le pidió que no lo tocara aún, porque no había subido al Padre, pero le dio una misión. Ve y dile a mis hermanos. Juan 20:17.
María Magdalena, la despreciada por muchos, se convirtió en la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. Este detalle no es menor. Dios no elige a los que el mundo aprueba. Él llama a los que tienen el corazón dispuesto. Y cuando Satanás quiere destruir tu identidad, Dios te llama por tu nombre. El sepulcro vacío sigue hablando hoy. Sigue gritando que la muerte no tiene la última palabra, que el pecado fue vencido y que en Cristo hay esperanza más allá del dolor. ¡Qué poderosa es la gracia de Dios! Este encuentro es uno de los más bellos de toda la Biblia, no por su grandiosidad, sino por su intimidad. Es la prueba de que Dios se revela a los corazones que esperan, que lloran, que perseveran. María Magdalena representa a todos los que han sido tocados por la gracia, a los que no tienen títulos, pero tienen amor, y ese amor fue recompensado. Ella fue la primera en ver al resucitado, la primera en llevar la noticia que cambiaría el mundo. ¿Y tú? ¿Estás buscando a Jesús aún entre los muertos, o ya abriste los ojos al sepulcro vacío? Porque lo que viene a continuación mostrará cómo el Cristo resucitado sigue caminando junto a los suyos. Después de aparecer a María Magdalena, Jesús no desapareció al cielo inmediatamente. Él tenía un propósito claro: confirmar su resurrección a los discípulos y prepararlos para la misión más grande de todas. Ese mismo día, 2 de sus seguidores iban camino a Emaús, llenos de tristeza y confusión. Jesús se les acercó, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Empezaron a hablar de lo ocurrido, y él, con paciencia divina, comenzó a explicarles las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Les mostraba cómo todo lo que vivieron era parte del plan de Dios. Mientras hablaba, sus corazones ardían. Lucas 24:32. La Biblia, que parecía un libro sellado, ahora se abría ante ellos con luz. Al llegar al pueblo, Jesús fingió que seguiría su camino, pero ellos lo invitaron a quedarse. Y en la cena, al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. En ese momento, él desapareció. No fue un truco, fue una enseñanza. Jesús ya no estaba limitado por el cuerpo físico, pero seguía presente donde hubiera fe y comunión. La cena en Emaús no solo fue un reencuentro, fue una lección. Cuando abrimos el corazón y compartimos el pan, Jesús se manifiesta. Satanás quiere mantenernos fríos, incrédulos, separados, pero la presencia de Dios se revela a los que caminan, escuchan y permanecen juntos. Los 2 discípulos corrieron de vuelta a Jerusalén para contar lo sucedido, y mientras compartían, Jesús apareció en medio de todos ellos, en una habitación cerrada. «Paz a vosotros», dijo. Lucas 24:36. Ellos temblaban de miedo. Pensaban que era un espíritu, pero Jesús les mostró sus manos y sus pies, les permitió tocarlo. Comió con ellos. No era un fantasma, era el Hijo de Dios resucitado, vivo, presente, y así disipó toda duda. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. La resurrección no era solo una promesa simbólica, era literal, real. Y si Jesús venció la muerte, ¿qué puede temer el que cree? Satanás fue desarmado con esa aparición, porque el temor ya no tiene lugar donde reina la fe. Jesús no solo les trajo paz, les dio propósito, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, Lucas 24:45, y les dijo que debían proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones. Pero no lo harían solos. Les prometió poder de lo alto, el Espíritu Santo. Quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Lucas 24:49. Así comenzó la transformación de un grupo temeroso en los apóstoles que sacudirían el mundo. La Biblia ya no era solo un libro antiguo,
Era la voz viva de Dios en sus corazones. Jesús los enviaba y el cielo los respaldaría. El mismo poder que lo levantó de los muertos los acompañaría. Y así terminó su manifestación física, pero comenzó la misión eterna. Jesús ascendió al cielo, pero su espíritu descendió a la tierra. Y desde entonces la historia no ha vuelto a ser la misma. La resurrección no es un evento del pasado, es la base de todo lo que somos como creyentes. Es la prueba de que Dios cumple sus promesas, de que la muerte no tiene la última palabra, de que Satanás fue vencido en la cruz y derrotado en la tumba vacía. Hoy, tú y yo somos los portadores de esa misión. Jesús vive, y su victoria es también nuestra, ¿lo crees? Porque este es el inicio de una vida guiada por el Espíritu, fundada en la palabra y comprometida con el reino eterno de Dios. Ahora que has visto cada detalle, cada lágrima, cada palabra que salió de la cruz, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Qué significa para ti la muerte y resurrección de Jesús? ¿Fue solo un hecho histórico o una invitación personal a vivir una vida nueva? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte, orar por ti y que juntos creemos un espacio donde la fe cobre vida. Y si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesita. A veces, una verdad dicha en el momento justo puede salvar un alma. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque vienen más videos que te ayudarán a entender la Biblia, resistir las trampas de Satanás y caminar más cerca de Dios todos los días. Y no te vayas aún, en la pantalla ya tienes el próximo video recomendado. Haz clic ahí y sigue descubriendo el poder oculto de las Escrituras. Te habló con cariño Javier.